estás? Hola Bienvenido. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿De muy dónde bien. estás? A ver, ¿estás en Rosario? ¿Estás en Rosario estás? Estoy en Marco Juárez, En provincia Marco. de Córdoba. En Córdoba. Provincia de Córdoba, A ver, provincia de contame, ¿qué Córdoba. estás haciendo en Córdoba? Y vos dirás, ¿qué le importa a la Vivo, Lili? Pero a ver, contame, porque bueno, vivís en Córdoba. vivo en Marco Juárez. Nací en Marco Juárez y vivo acá. Sí, sí. Entonces, no sé por qué te asocié por Fernando Callejón, que estaba ahí en Claro, por Rosario. Rosario. Es que toda la formación, bueno, la hice ahí en Rosario y seguimos, bueno, en contacto. Es la ciudad que más voy Claro, en estos mira últimos vos. años a Así que vos Rosario. Estamos muy vivís, cerca, estamos muy claro. cerca. O sea, naciste y vivís en Marco Juárez, en Córdoba. Marco Juárez, provincia de Córdoba. Sí, Claro, y sí. no tenés tonada cordobesa. ¿Qué pasó ahí? Es que nos sentimos a veces, que no me escuchen los cordobeses, pero nos sentimos a veces más rosarinos nosotros que cordobeses estamos más cerca de Rosario que de Que de Córdoba. Córdoba. La tonada Lili empieza recién a 1 hora de acá, Ah, mira en vos. Belville. Si vos venís por Ruta 9, vas a entrar a Córdoba, ¿no? Por Ruta 9, salís de Santa Fe, y ahí no hay tonada, ¿no? Acá en esta zona, y cuando vas avanzando hacia Córdoba, ahí aparece. De un momento para el otro aparece la tonada. Vos te bajás del auto, por ejemplo, ahí en Belville, y ya vas a tener la tonada Me también. encantó esto. Estamos a 1 hora de la tonada. Claro, 1 hora de la tonada. Estamos a 1 hora de la Entonces tonada. tenemos la tonada más rosarina, nos comemos las S también, bueno, todo eso que Claro, le claro. comemos a los Bueno, rosarinos. y esto de la tonada me da pie para comenzar a charlar de lo que, de alguna de las cosas que vamos a charlar hoy y que tiene que ver con esto, ¿no? De la palabra, ¿no? El poder de la palabra. ¿Qué pasa con las palabras? Eh, ¿Una palabra nos puede enfermar? Claro que sí. No sé si una, quizás varias, ¿no? O quizás una que es la última palabra que rebalsó un vaso, ¿no? Alguna tensión acumulada y una palabra desencadena esa descarga, quizás. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de todos estos temas, bueno, que vos tratás en tu programa, que estamos hablando de la salud, del bienestar, de cómo sentirnos mejor, y todos buscamos, ¿no? Buscamos muchas veces, es una búsqueda que se hace hacia afuera, ¿no? Buscando conocimiento, buscando nuevos abordajes, nuevas teorías, y nos olvidamos muchas veces que dentro nuestro tenemos mucho por trabajar, mucho por conocer de nosotros, y quizás ese es el primer paso que deberíamos dar, ¿no? Conocernos primero, porque Ujú. a veces evitamos eso ¿no? Y pasamos a buscar otras cosas, ¿no? Que alguien nos diga cómo somos, ¿no? Que alguien nos ayude en ese tema, ¿no? Entonces, en esa búsqueda nos encontramos y lo hacemos con palabras, ¿sí? Estamos atravesados por el lenguaje nosotros, ¿no? Derrida, un filósofo, decía que bueno, somos un texto. El ser humano Mm. es un texto, ¿no? Estamos construidos, hechos de palabras, desde que estábamos en la panza de mamá, podemos decir, ¿no? Ya ahí muchas veces nuestro contacto con el exterior era a través de esos susurros, de esos cantos, de esas conversaciones, Ujú. bueno, y de todo lo que pudo haber estado rodeando nuestra primera infancia, ¿no? Entonces, vos y yo, Nelly, por ejemplo, y la gente que nos está escuchando, si repetimos mentalmente, por ejemplo, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, fresca como el agua. Y lo repetimos, ¿no? 2 o 3 veces y repetimos esto, vamos a notar que aparece saliva en la boca. Y uno dice, pero yo no me tomé nada, no apreté nada en mi cuerpo, no hice nada. Repetí esas palabras, ¿no? Ahí podemos advertir que para nuestro cuerpo las palabras impactan tanto como si alguien nos tocara, ¿no? Y ahí uno puede tomar conciencia de algo también muy interesante, es decir, lo que yo pienso, la conversación que tengo conmigo mismo, no no queda flotando en el aire esas palabras o se las va a llevar el viento después. Hay un impacto, nuestro cuerpo escucha cada palabra, cada palabra.
En esto que decís, que me parece sumamente interesante, nosotros a veces creemos que las palabras tienen que ver con el sonido que sale de nuestra boca, o sea, como que interpretamos que la palabra es esa voz, esta es eso que sale. Y esto que decís es de vital importancia porque las palabras que tienen que ver con el pensamiento es palabra. Está hecho de palabras. Entonces no tiene que ver con que yo solamente diga para afuera. Y en esto del impacto que vos hablabas recién, ¿no? ¿Cuántas veces desde el pensamiento, no voy a usar una palabra grosera, pero daría, pero ¿cuántas veces nos decimos nosotros mismos, ¿no? Con el pensamiento, pero qué estúpido que fui, qué estúpida, pero qué tonta que fui, o todo me sale mal, y lo digo con el pensamiento, no lo estoy diciendo para afuera, Claro, claro. ¿no? Cuando Estamos yo me digo qué tonta o que soy tal cosa, eso genera un impacto. Entonces cuando yo te invitaba a hablar de todo esto, era justamente acá, llegar a este punto, ¿no? Del impacto que tienen las palabras. Pero no solamente las palabras que yo le pueda decir a otro, que otros me puedan decir a mí, sino las palabras que yo me digo a mí. exactamente, O estamos sea, esto como decías, hablando, el conocernos, ¿no? estamos hablando de eso, del vínculo con nosotros mismos. Exacto. Ese vínculo, como dijiste vos, está hecho de palabras muchas veces. No muchas veces, casi siempre. Siempre, podemos decir. De palabras. Es una conversación con nosotros, ¿no? Una conversación. Y que en cada uno esa conversación tiene ciertas características particulares. Hay personas que piensan, no voy a poder. O esto es terrible. Esto es tremendo, ¿no? Y capaz que la situación la ve con él y vemos que no es tan terrible, ni es tan tremenda, pero su percepción es, esto es tremendo, esto es terrible. Y andamos por la vida con esos lentes, ¿no? Con esas palabritas que van a filtrar la realidad. Entonces, de acá deducimos esto que desde la psicobiología social siempre apuntamos, ¿no? Lo que sucedió, lo que nos sucede, muchas veces no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. Hay cosas que nos ocurren, no hubiéramos querido que ocurran, pero pasan. Lo que sí podemos cambiar es lo que pensamos sobre eso y lo que sentimos sobre eso y las acciones necesarias para seguir moviéndonos en la vida. O sea que tenemos mucho para hacer los seres humanos cuando tenemos eh, conflictos, cuando tenemos obstáculos, cuando nos encontramos con situaciones imprevistas. Nos dejamos atravesar, impactar por lo que ocurrió, lo aceptamos, lo tomamos, pero sabemos que a partir de ahí podemos hacer un camino eh, más sano, ¿no? Para percibir lo que nos ocurrió de una manera más saludable, decimos. Y eso provoca la sanación. O sea, no intentamos cambiar lo que ocurrió, pero nuestra percepción de eso, ahí tenemos mucho para hacer, ¿no? Y las palabras nos ayudan mucho. Claro, porque las palabras impactan directamente a nuestra biología. El cuerpo es una superficie de impacto, decimos. Es una superficie de impacto. Y ahí impactan estas palabras en nosotros. Y ante ese impacto, bueno, hay partes nuestras del cuerpo que se van a endurecer, hay otras partes del cuerpo que se van a ulcerar, hay otras partes que ante ese impacto van a inmovilizarse, pero empecemos a percibirnos a nosotros mismos como lo que somos, ¿no? Personas, seres sensibles, extremadamente sensibles, ¿no? Que nos hemos olvidado de eso y que podemos ser afectados por esta sensibilidad muy fácilmente, muy fácilmente. Nietzsche decía algo muy interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Decía, hemos logrado matar a Dios, decía Nietzsche, ¿no? Lo dijo ya hace muchos años, ¿eh? Pero no hemos podido todavía matar al Dios de la gramática en nosotros, ¿no? Es un Dios la gramática en nosotros, la manera en que armamos las frases, las palabras que usamos. Crean realidades nuestras palabras, Ujú. crean realidades. Entonces volvemos a hacer lo de antes. Podemos tener situaciones que nos aquejan, pero podemos
pensarlas de otra manera, buscarles una vuelta gramática, si queremos, y eso va a tener impacto. Nosotros trabajamos mucho con frases, por ejemplo, ¿no? con las personas que vienen con una dolencia, con algún síntoma físico, y cualquiera que nos escucharía de afuera diría, pero qué liviano, ¿no? ¿Cómo va a tratar un tema, ¿no? Que la persona lo vive como algo, ¿no? Doloroso, con una frase, con palabras. Bueno, porque creemos que esa situación dolorosa se construyó con palabras. Claro. Y hay frases detrás de ese dolor, de ese síntoma, que la persona viene repitiendo y que eh, viene describiéndose la realidad de esa manera. Bueno, podemos transformar eso y tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si me repito constantemente lo mismo, creo una realidad y es la información que mi cuerpo recibe. Por ende, responde a eso, a esa información que le estoy mandando constantemente. Claro, Y puedo transformarla haciendo lo opuesto, hablándole de otra manera. O sea, por eso la totalmente. importancia de las frases y de cómo nos hablamos, ¿no? Y me gustaría que me cuentes cómo te hablabas antes y cómo te hablas ahora. Y mira, uno va tratando de esto ir transformándolo día a día, ¿no? Día a día. Pero es empezar a advertir en uno esto que yo antes te decía, esta percepción particular, ¿no? Esta percepción de la vida que uno empieza a darse cuenta está hecho de palabras. Yo lo que noto es que uso algo que es muy común y que todos lo hemos escuchado, ¿no? De situaciones en que nos desbordan o que no esperábamos. Primero nos validamos, decimos, sí, esta situación me genera temor, me genera miedo, me da miedo esto, lo que puede llegar a pasar. Lo valido primero, no lo negamos. Y después nos movemos. Y puedo decir, y sin embargo, voy a aprender a superar esto. Me duele mucho la cabeza, hace mucho tiempo, no le encuentro la vuelta. Sin embargo, estoy aprendiendo a superar esto. Esto provoca un efecto en nuestro cuerpo que es tranquilizador, que lo habilita a seguir trabajando en el proceso de la sanación. Porque si yo estoy todo el tiempo diciendo, por ejemplo, trabajo con personas que vienen con estos temas de dolores musculares de hace muchos años y que no encuentran el origen, todas las placas, estudios, también, pero el dolor persiste. Ujú. Yo sé, y porque la persona me lo cuenta, la palabra dolor está permanentemente en él. Este dolor no se me va más, qué desastre, qué tremendo, ¿cuándo me va a dejar de doler? Toda la vida doliéndome. Dolor, dolor. Entonces le proponemos algo. ¿Qué tal si por un tiempo vamos a buscar, como todos deberíamos hacer con estas palabritas, ¿no? Buscar algo que sea benéfico, ¿no? El opuesto benéfico de esto. ¿Qué es lo opuesto benéfico del dolor? El, el placer, el placer. Entonces empieza a trabajar con esa palabra. Estoy aprendiendo a moverme en la vida experimentando el placer a cada paso, por ejemplo. Y el primer día no se lo cree mucho, lo repite, con ciertas técnicas que usamos, porque también tenemos que decir esto, nuestro cerebro es conservador, le cuesta el cambio, le cuesta la transformación. Entonces, muchas veces dice, sí, sí, todo muy lindo, dice nuestro cerebro, pero vos estás vivo, quédate así, Ujú. no me vengas con Claro, nuevas porque cosas. la función justamente lo que acabas de decir es la supervivencia. Entonces, el cerebro interpreta cualquier cambio como Claro, claro, peligroso. claro. Entonces, hay que engañarlo un poquito y Ujú. tenemos técnicas para hacerlo, para que tome esta nueva frase, estas nuevas palabras y, y las incorpore. Entonces, eso es un trabajito que necesita paciencia y tiempo. Entonces, la persona cuando empieza a trabajar con esta palabra, que empieza a incorporarse el placer, empieza un movimiento que lo lleva a experimentar eso que tenía olvidado, que no lo pedía, ¿no? Y necesitamos pedir lo que, iba a decir, necesitamos pedir lo que necesitamos. Vivirlo así, esto, necesito placer en mi vida. No, por favor, que alguien me lo dé o cómo tengo que hacer para esto, no. Es un cable que tenemos que conectarlo ahí, nada más, reclamarlo.
Y nuestro cerebro, que es una especie de mayordomo que tenemos adentro, que está listo para a veces darnos esto que necesitamos, pero dice, bueno, vos no me lo pedís nunca, andás buscándolo por otros lugares, y a mí no me lo pedís, y yo tengo esa capacidad, la capacidad de relajarnos en un momento, o de activarme en un momento, la capacidad que tenemos antes de irnos a dormir, por ejemplo, decirnos, necesito dormir profundamente, y al despertarme sentirme lleno de energía. Pero la mayoría nos vamos a dormir pensando lo que tengo que hacer mañana, lo que hice hoy, lo que pasó hace 30 años, lo que va a pasar dentro de 20. Y bueno, no usamos estos recursos porque no nos enseñaron que están al alcance de la mano, al alcance de una palabra quizás, Al podemos decir. alcance de una palabra, me encantó eso. Eh, Y- entonces, eso es lo que, volviendo a tu pregunta, traté de hacer esta conversación conmigo mismo más amorosa, más comprometida y más esperanzadora. Que tiene estos tres ingredientes el vínculo con nosotros. Después veremos si con los demás funciona. Pero empecemos por casa. Nosotros vemos que al modificar este vínculo, el vínculo con los demás se transforma. Es algo, se, podemos decir, automático. y se me viene a preguntarte esto, porque recién vos decías, llega la persona con mucho dolor y tengo este dolor, vamos a un dolor de cabeza o la fibromialgia o cualquier síntoma o diagnóstico que la persona tenga y que lo carga desde hace mucho tiempo, y obviamente son personas que llegan muchas veces con bastante medicación encima. ¿Y qué sucede cuando la persona comienza con esta propuesta en donde no hay una medicación, porque ya con lo que trae ya más que suficiente, y se le está proponiendo otra cosa que no tiene que ver con te receto tal cosa, sino que te receto sí esta frase, ¿eh? Y la tarea es que todos los días antes de acostarte la repitas y todos los días al levantarte la repitas. Eh, ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué sucede con esa carga que traen de medicamentos y que no les alivia el dolor y comienzan a poner en práctica esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Con qué te encontrás? Muchas cosas, muchas cuestiones. Así siempre ocurre esto, que es muy interesante. Nosotros decimos, la persona viene con un problema. Bueno, nosotros queremos que se vaya con dos más o tres más. No con nuevos problemas, ¿no? Que se vaya de la consulta. Porque la mayoría de las veces las personas llegan por esto que decís vos. Eh, un dolor en la espalda que no se me va. Empezamos es lo que charlamos la última vez que estuvimos juntos. A nosotros nos interesa la persona. Mm. Obviamente escuchamos su síntoma, su dolencia, la tomamos, la recibimos. Pero sabemos que eso es la expresión de que en todas sus otras dimensiones, no únicamente la biológica, una dimensión que se llama, que tiene que ver con lo intuitivo, una dimensión que tiene que ver con lo emocional, lo mental, que es lo que estamos hablando, ¿no? De las palabras, una dimensión que tiene que ver con sus mandatos familiares y generacionales. El síntoma es la denuncia de que falta integración en Ujú. todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, tomamos esa alarma, la recibimos, tratamos de aliviarlo con alguna técnica que tenemos, pero el trabajo profundo sabemos que lo va a hacer la persona cuando empieza a conocerse. Y tenemos herramientas para hacerlo. Rápidamente podemos acceder a que la persona conozca su personalidad de este momento. Y al conocerla sabe que esa personalidad tiene sombras, tiene agujeros. Y si hay dolor y si hay molestias, está en esos agujeros muchas veces, ¿no? Caído ahí. Proponemos sacarlo, que salga con luces, con recursos que también tiene, que también conoce, que ha usado en otros momentos de su vida para superar otras situaciones. Pero se olvidó, viste que a veces nos pasa, ¿no? Le pedimos una herramienta a un vecino y después al tiempo nos encontramos que la teníamos, ¿no? Pero lo que Ujú. pasa es que jamás la usábamos, no sabíamos. Bueno, con estos recursos
queremos que ocurra lo mismo. Entonces, la propuesta es conocerse. ¿Cuál es tu emoción predominante? Porque tenemos todas, pero todos somos especialistas en una. ¿Qué mandatos siguen operando en vos todavía? ¿Qué mandato lo conocemos? Lo ponemos arriba de la mesa y le proponemos a la persona, bueno, llegó el momento de revisar esto. Esto lo firmamos de muy chicos. No sabíamos ni leer. Pusimos un gancho ahí sin leer mucho. Y nos olvidamos encima. Así que ahora yo le pongo vuelvo, ¿no? Vamos a la escribanía juntos con ese mandato y le decimos al escribano, ahora esta persona quiere leer, va a incorporar otras cláusulas acá, él se va a incorporar también en ese mandato. Entonces hacemos todo eso y con eso creemos que empezamos a transformar de a poco la mirada que tenía sobre la vida, sobre él mismo, sobre sus vínculos, y al transformar esa mirada, el cuerpo acompaña esta nueva flexibilidad, podemos decir. Ya sale esa postura rígida, mental, emocional, vuelvo a decir, que está reflejado en todas sus dimensiones. Claro, comienza también a sentir ese alivio que no sentía con la medicación. Y hago hincapié en esto porque yo imagino que vos lo ves constantemente en consulta, que cuando las personas acceden y se permiten este tipo de propuestas, en donde la receta es algo hasta a veces inesperado, ¿no? Porque es esto que decíamos, ¿no? Te receto estas palabritas. Lo maravilloso de que dejen la medicación que claramente no les estaba resolviendo esa dolencia, porque no era por ahí el camino. O sea, lo que se logra con estas propuestas es que nuestro cuerpo active todos los mecanismos de autosanación que posee nuestro cuerpo, ¿no? Y esto sin ir en contra de la medicina convencional, porque yo siempre digo, o sea, ante una emergencia y tenemos que recurrir a la medicina convencional, o sea, la emergencia es para ir al médico, o sea, sí, no, es así. Pero cuando ya nos enfrentamos a situaciones crónicas, está en donde no es que estamos en una emergencia, pero estamos todo el tiempo con dolor en la espalda, todo el tiempo con dolores de cabeza. Cada 3 meses me esguinzo un pie. Todo el tiempo me estoy sintiendo cansado. Vivo teniendo problemas con mi vecino, vivo teniendo problemas de pareja. O sea, entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a sentir de que, a ver, sí, pero estoy tomando esto, y estoy tomando esto, y estoy tomando esto, y nada me alcanza, porque nada me mejora. O sea, me alivia un ratito, pero no logro ese bienestar que es el estado óptimo de todos los seres humanos. O sea, no venimos a este mundo a estar enfermos y a estar mal. En realidad venimos a aprender a través de esos síntomas, ¿no? Claro, nos ayuda a eso. Claro, entonces eso, digo, ¿no? Imagino que vos tenés también todo esto, digo, qué maravilloso cuando uno ve a las personas que llegan y te dicen, ay, vos sabés qué, ya no tomo esta pastilla, ya dejé de tomar esto, o que podemos también nosotros ver que vienen con un listado de 7 u 8 medicamentos y de golpe toman 2 y de golpe ya quieren ir por más, o sea, ya no quiero tomar ninguno. Entonces, digo, me parece tan lindo esto de como es nuestra misión acá, ¿no? De incentivar y expandir conciencia. Porque es eso, si nosotros tomamos estas herramientas que, como vos dijiste al principio, por ahí parece hasta como medio tonto esto que me está diciendo que con la palabra, que con una frase. Bueno, ahí está nuestra mente picaseso, que nos lleva a pensar eso, ¿no? Que esto es una pavada. Claro, y nuestra falta de conocimiento muchas veces también, de que no todos conocemos esto que estamos hablando y que, bueno, que la palabra no es inocente, no es inocente una palabra, tiene un peso, tiene un poder que puede sanar a alguien y puede enfermarlo. Y esto lo vemos, y tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no?
Nosotros trabajamos con el concepto de enfermedad, por ejemplo. Cuestionamos la enfermedad. Nos atrevemos a pensar, bueno, gracias a otros que se atrevieron antes, ¿no? En mi caso, al doctor Fernando Callejón, un médico que inventa todo esta, podemos decir, este abordaje, inventa nuevas preguntas, ¿no? Inventa un camino que se sigue abriendo, donde no, hay pocas respuestas, pero sí muchas preguntas. Necesitamos seguir preguntando. Y una de las preguntas es, ¿existe la enfermedad? Y alguien que nos está escuchando diría, pero ¿cómo no va a existir? Me duele, me vengo a hacer una placa, eso está ahí. Lo que cuestionamos no es que si eso existe o no existe, lo que le ocurre a la persona. Cuestionamos el concepto enfermedad. Creemos que es ese concepto el que nos daña más que la enfermedad misma. Porque Ujú. todos tenemos una idea acerca de lo que es la enfermedad. Lili. ¿Es algo dañino? ¿Es una falla? ¿Es algo que está mal? ¿Es algo que hay que eliminar? ¿Es algo que no queremos en nuestra vida? ¿Es sinónimo de problemas? Todos esos conceptos, esas palabritas que no son inocentes, tienen un efecto en nosotros directo. Directo en la biología. Por ejemplo, alguien va a hacerse un estudio rutinario porque se lo exigen en el trabajo, no tiene ningún síntoma de nada. ¿Mm? Listo, va, algo rutinario. Va a buscar el resultado y se encuentra con que hay un cachito de carne más en algún lugar, ¿no? Un bultito, o que hay una mancha, o que hay... El médico se lo comunica, y es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, y por eso esta formación se está dando como posgrado en la Facultad de Medicina y de Rosario, La porque, manera de dar el diagnóstico. claro, con la comunicación, La ¿qué palabras usa? comunicación. La Porque palabra, volvemos a lo mismo. va a ser determinante que alguien del otro lado mirando un estudio, por ejemplo, imaginemos dos situaciones, la más común y la que más escuchamos, por ejemplo, pero que no es la única, hay otras, pero la que más escuchamos es un médico serio mirando la foto con cara de preocupación, puede llegar a decir anda volando a hacerte otra, no me gusta nada lo que estoy viendo. Imaginémonos del otro lado del escritorio nosotros, escuchando esas palabras. No me gusta nada, vamos a repetir el estudio, no quiero adelantarme, pero quizás vamos a tener que hacer algo más, anda volando. Todo ese impacto. Esa persona que venía sin síntomas, se hace un estudio rutinario, esa noche quizás ya empieza con molestias estomacales, con dolor en esa zona donde apareció esa imagen, deja de comer y deja de descansar bien, porque está ahora adentro del el concepto de enfermedad, Ujú. como algo dañino, como que en algo falló. Seguramente empieza esa persona a pensar, yo no me cuidé, me tendría que haber cuidado, tendría que haber ido a caminar, tendría que haber comido menos asados, tendría que haber disfrutado más de la vida. Empieza toda una cuestión Se que se genera todo un mundo y una película interna y una conversación totalmente diferente en donde va a eso impactar directamente en esas células, totalmente. produciendo un efecto destructivo. Totalmente. Tenemos, por eso nosotros cuestionamos el concepto. Decimos, la enfermedad no es una falla, la enfermedad es una denuncia, es una alarma que suena. ¿Y qué dice esa alarma? No dice esta persona falló, es mala, cometió errores. Lo que dice es, la dejaron sola. Es una denuncia para todo el grupo social, para toda la humanidad, lo que Mm. pasa en esa persona. No denuncia muchas veces lo que le ocurre a él, denuncia lo que le ocurre a un hijo, al vecino, a los niños que no comen en su país, a las injusticias, ¿no? Entonces, nuestro concepto de enfermedad es ese, Ujú. no que es una falla, que es un error, es una denuncia que como grupo social nos estamos yendo por un camino que nos lleva a una propuesta diferente con la que veníamos durante
miles de años, ¿no? Creemos que ese camino se atascó en un momento, ocurrieron cosas. Fernando, te quería preguntar, siguiendo esto, ¿no? De lo que pasa cuando vienen las personas con sus dolores y tomando medicación. Y ahora quiero ir más, vuelvo, viste que a mí me gusta ir a lo personal siempre, porque eh, está buenísimo hablar de las personas que atendemos, pero también está buenísimo que hablemos de nuestras propias experiencias, porque eh, hablar en primera persona y de cómo nosotros llegamos, creo que también es como un lindo convite, digo yo, para quien nos está mirando, ¿no? Porque uno dice, claro, pero bueno, sí, él porque estudió todo esto, sí, sí, pero nosotros llegamos a estas formaciones, a estas terapias, porque algo nos pasó en la vida o nos pasan cosas, como las personas que llegan a nuestra consulta, y primero lo pasamos nosotros por el cuerpo, ¿no? Entonces, en esto te quería preguntar, eh, ¿cómo ha impactado esto, estos cambios, o sea, desde que vos comenzaste, desde que vos comenzaste a hablarte diferente, siguiendo con esto de la palabra, ¿no? Que yo te pregunté hoy, ¿cómo te hablabas antes y cómo te hablas ahora? Ujú. Y esto tiene obviamente un impacto en el entorno. Entonces, ¿qué ha sucedido en tu entorno cercano con el Fernando que se hablaba de una manera antes? Y con este Fernando que se habla de una manera distinta ahora y que también habla de Ujú. una manera distinta con su entorno. O sea, no conozco cómo está compuesto tu vínculo, pero estimo que tenés mamá, papá, o no sé si tenés esposa, hijos, que es el vínculo cercano, porque en realidad las cosas que nos suceden y lo que nos pasa en nuestro cuerpo tiene que ver con eso, no es con el trabajo, el jefe, el Claro, tránsito. O sea, en realidad eso que nos aparece ahí tiene su origen en el vínculo cercano siempre lo que nos pasa. claro. Mira, es muy linda la pregunta porque podemos continuar con lo que veníamos hablando. Seguimos hablando de palabras y hablamos con palabras. ¿Qué ocurre? Viste que antes hablábamos, decíamos, todos hablamos con nosotros mismos, ¿no? Hablamos, conversamos, preguntamos, respondemos, hacemos juicios, eh, creamos realidades, ¿no? Creamos realidades. Crear esas realidades eh, tiene una característica. No habla Fernando cuando yo hablo, me di cuenta de eso, que no hablaba Fernando con otro Fernando, ¿no? Tengo 49 años, no hablo un Fernando de 49 con otro de 49 que nos juntamos a tomar un café y charlamos de la vida. No, aprendí que dentro mío habla un padre y un niño. No habla un adulto. El adulto casi siempre, Lili, te traigo mala noticia, está congelado, no aparece. Respondemos como niños o respondemos como padre. Pero no, mi papá, el tuyo, es una figura de padre, Ujú. hecha por la madre, el padre, los tíos, los abuelos, los que nos rodearon en nuestra infancia. Entonces ahí habla el niño, dice yo quiero tal cosa, y un padre que dice, vos, si no laburás, si no te sacrificás, las cosas no pasan, ¿eh? Acá vinimos a luchar. Eh, Otro dice, un niño dentro nuestro dice, me siento desprotegido, me siento que nadie me cuida. Y no, ¿qué te van a cuidar si vos no cuidas tampoco? Ese diálogo ahí dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Algo interesante. Esa figura de padre la vemos afuera también. Nuestra pareja a veces nos habla como un padre, ¿no? Imaginemos esta situación. Y llegamos, decimos, es sábado, no quiero hacer nada, basta, no sé, es el día para descansar. Y viene la pareja y te dice, bueno, pero escúchame, tenemos el pasto ya hasta el cuello, hay que hacer algo. Y yo respondo como niño, y digo, no tengo ganas, lo hago yo como buen moderno, digamos, lo hago el lunes, la semana que viene, después vemos. Entonces, cuando uno empieza a advertir esto, empieza a trabajar en sí mismo, primero a volverse consciente. Y cuando uno se vuelve consciente, empieza a aparecer el adulto que dice, bueno, sí, sí, ustedes cállense un rato, ahora voy a decidir yo, ¿no? Voy a decir
y hablar desde lo que necesito, no desde lo que se me impone. ¿No? Y nosotros somos lo que hacemos eso con nosotros mismos, nos imponemos, tengo que, ya que hablamos de palabras, cuando advertamos en nuestro lenguaje que aparece el tengo que, y ahí estamos un poco en problemas ya, ¿no? Estamos en problemas. Pasemos a la elección, a la preferencia, decir, no es que yo tengo que ir a cortar el pasto, lo elijo Ujú. yo, ¿no? Prefiero hacer esto ahora, en este momento. Esos pequeños cambios van modificando los vínculos con los demás. Porque ya me hablan y yo trato de no responder como niño, ¿no? Y si lo hago, por lo menos lo sé, lo sé, ¿no? Que ya eso provoca también una transformación. ¿Y cómo se modifican los vínculos, Lili? Bueno, sobre todo en mi caso, no es que sean únicamente modificado, me siento quizás, bueno, quizás ellos me escuchan y opinan lo contrario, pero bueno, me siento más amigo de mis amigos, me siento más pareja, compañero de mi pareja, eh, pero volvemos a lo de antes, porque me siento un poco mejor conmigo mismo, y Claro. no el tema de ego, como muchas veces se escuchan estas cuestiones, decir, no, no, es amigarse amorosamente, humildemente con uno y valorar lo que uno es, lo que uno hace, porque si estamos vivos, Lili, vos, yo y todos los que nos están escuchando, algo venimos haciendo bien, ¿no? Algo hacemos que funciona. Queremos acomodar ciertas cuestiones, pero volvamos a conectarnos con esto del logro también en nosotros, ¿no? Porque eso te pone en otra percepción de la vida, ¿no? Si no, tenemos personas en que acumulan, tienen, incorporan, producen y vemos que no disfrutan, en sus vidas no hay espacio para el juego, no hay espacio para la alegría, que es lo que todos buscamos. Ujú. Todos buscamos. Yo les hago siempre un truco también a los consultantes, ¿no? Les digo, bueno, se da cuenta que está Ladino acá, aprovechá, le digo, y pedí todo lo que querés. Juguemos, le digo. Y primero arrancan tímidamente, pero después se explayan un poco más, ¿no? Y ya piden, bueno, viajar más, que la familia se lleven mejor, estar más, no sé, lo que pedimos todo, ¿no? Tener más dinero, realizarme profesionalmente, todo eso. Después les digo, bueno, sigamos jugando, hagamos de cuenta que eso está pasando ya, que lo lograste, que lo tenés. ¿Cómo te sentirías? Y todos Lili responden lo mismo. Palabras más, palabras menos. Me sentiría más tranquilo y estaría más contento. De ahí deducimos de tantos años de experiencia de estar tratando con personas que lo que todos buscamos es eso, alegría y paz en nuestra vida. Ujú. Entonces, ya cuando uno clarifica eso, apuntamos mejor, apuntamos mejor. Decimos, esto a mí me va a dar alegría, me va a dar tranquilidad. Bueno, por lo menos me lo pregunto, lo tengo en cuenta. Y se transforma en un GPS que nos va guiando y va abriendo vínculos, los va complejizando, nuevas personas llegan a nuestra vida, ese fue uno de los cambios para mí, con Ujú. gente muy, muy buena, gente comprometida, mis consultantes, las personas que vienen, con muchos terminamos siendo amigos, ¿no? Ujú. Porque creo esto que vos decías al principio, ¿no? Que vienen vamos a decir la verdad, Lili, que nosotros somos los más beneficiados de Totalmente. somos los que más nos sanamos con el gracias al otro, porque siempre vienen a traernos un mensaje Sí. para nosotros. Siempre Y nos hablamos, muestran algo. claro, claro. El tema es que después cuando vuelven tenemos que ese mensaje complejizarlo y devolverles algo que nos ayude a todos. Pero esto es muy común, te habrá pasado, ¿no? Te ocurre algo en la semana, estás con un tema y esa semana todos tus consultantes o la mayoría vienen con ese tema que vos decís, pero que me estuvieron espiando. Hay una cámara en mi casa que él viene a contarme lo que a mí me pasa. Sí. Entonces, creemos que ya este vínculo que se da con el otro, desde este lugar de somos iguales, a todos nos pasa lo Somos mismo, uno. somos iguales, a Somos todos nos uno pasa. con el todo, o sea, somos unos nosotros y somos uno con el todo. O sea, y estamos todos interconectados, estamos en la misma red, somos parte de la misma red. Eh, Sí.
Sí, No es casualidad tampoco que nosotros estemos charlando y estemos charlando de estos temas. para nada, Eh, para nada. claro, y es Pero, maravilloso. Y recién pensaba también en esto cuando te preguntaba de los vínculos y vos me ibas contando esto, ¿no? De, de la vivencia de mejorar tu relación con tus amigos, con tu pareja. En mi caso tengo 4 hijos adolescentes, la más chica 18, la mayor 24, una etapa hermosa. Y te quiero preguntar si vos tenés hijos, no, no, eh, ¿no tenés hijos? no tengo hijos, no, no. Bien, sobrinos o gente Sí, joven alrededor. Bueno, sí, 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 sobrinos, sí, de bien, amigos que los siento así también a todos como claro. hijos. Entonces, ¿cómo es esa conversación está con los jóvenes? Y Porque no es lo algo que mismo, te tiene que haber pasado también en consulta, no es lo mismo atender gente adulta que chicos jóvenes. O sea, claro que sí. hay un lenguaje también distinto. ¿Cómo te llevas con eso? Hay un recurso que uso y que le recomiendo a los padres usarlo, que lo practiquen. Acordarse cómo éramos nosotros de adolescentes. Ahí vamos a encontrar las respuestas, el alivio a los miedos que todos tenemos con esa edad. Ahí vamos a comprenderlos un poco más. Cuando nos acordemos que cómo éramos nosotros, hace un ratito pasó eso. Si nos acordamos, nos vamos a vincular mejor con ellos, a entenderlos un poco mejor, a que se sientan comprendidos. Que es una etapa maravillosa. Es como, hasta biológicamente se habla que es una segunda oportunidad a la adolescencia, biológica podemos decir. Supongamos, ¿no? Un niño no tiene no le dan lo que necesita, sus necesidades no son satisfechas, problemas vinculares, bueno, lo que nos pasó a todos, podemos decir, o a la gran mayoría. Sí, sí, Bueno, tuvimos una infancia que no es la que nuestra biología esperaba, ¿no? Porque podemos decir lo mismo, nuestro orden social, nuestra manera de crear una familia, de vincularnos, es muy reciente para nuestros cuerpos, que hace millones de años que están acá. Hace muy poquito que se están adaptando a esta organización, ¿no? Entonces, todavía ocurre que nuestra biología que viene preparada para recibir lo mejor, para aprender rápidamente todo, bueno, no recibe lo mejor a veces. Recibe gritos, reciben problemas económicos, sociales, como estamos hablando. Bueno, listo, dice la biología. Este chico no le fue muy bien. Bueno, va a llegar un momento en que otra vez lo voy a meter como en una especie de batidora, voy a batir de vuelta y lo vamos a lanzar a la vida, ¿no? Ese batido hormonal que ocurre, esos cambios, quizás es también como una nueva oportunidad, donde esa persona, ese adolescente, tiene otra oportunidad de ver la vida de otra manera. Bueno, tenemos que acompañarlo, no hay que hacer mucho. Acompañar, estar, usar lo que funciona siempre, el amor, ¿no? El tal amor, cual, tal el cual. abrazo que tiene que estar, una palabra justa, el apoyo, decir, vos podés, vos lo que quieras hacer y que nosotros creemos que a vos te hace bien, te vamos a apoyar, eh, cuídate, decir, cuídate, cuídate lo que pensás también, algo que a mí me hubiera encantado de adolescente, de chico, tener a alguien que me diga, cuidado no con lo que haces, porque no se cansaban de decirme cuidado con lo que haces. Ujú, Yo lo hacía peor, claro, más cuidado. Pero sí me hubieran dicho, mira, tenés cuidado también con lo que pensás, ¿no? Pensá bien, pensá que lo que querés hacer, eso va a ocurrir, que la vida te va a dar lo que vos esperás. Eh, Pensá bien, tratate bien a vos, pensá bien de vos. Bueno, eso lo tuve que aprender de grande, podemos decir, ¿no? Eh, Así que los adolescentes, creo que para tratar a un adolescente, lo mejor es acordarse cómo éramos nosotros, lo confundido que estábamos. sí, para mí es Cómo- maravilloso esta etapa y me hiciste recordar cuando dijiste, o sea, esto de que nos llegan los consultantes que nos están mostrando también cosas que nosotros estamos atravesando en la época donde ellos eran más adolescentes, digamos. También me pasó que me llegaban muchos adolescentes a la consulta y todos me venían a mostrar esas situaciones conflictivas que yo sentía que estaba viviendo en mi casa y que no podía
o no encontraba la manera o las palabras de poder tratar con mis hijos. Y cuando fui, o sea, obviamente comprendiendo todo esto, o sea, el consultante me traía las respuestas y las palabras que yo después aplicaba en casa. Está fantástico. Y ahora es muy divertido porque yo los veo, que están ahora más grandes, independizados, los tres más grandes, y los veo y digo, qué maravilloso. Y me encanta tener charlas con ellos, escucharlos, me encanta escucharlos. Escucharlos cómo hablan, escucharlos cómo ellos enfrentan su día a día, cómo también, darme cuenta, por ejemplo, cómo también han impactado en ellos las palabras, esto que vos decías recién, cuando uno le dice cuidado, cuida tus pensamientos, pero desde ese lugar de brindarle seguridad, de brindarle apoyo, sobre todo la confianza en ellos mismos. Los escucho hoy hablar y digo, wow, qué lindo cómo se están desenvolviendo, ¿no? Y el darte cuenta del impacto que esas palabras dichas como tienen que ser dichas, el impacto que causan en ellos. Cuando por ahí decimos que son inseguros o que, claro, pero ¿desde qué lugar nosotros le hablamos? ¿Desde qué lugar le decimos lo que le decimos? ¿Mm? Claro, Entonces, para mí es maravilloso tenerlos y verlos en esta etapa. y entender también, Lili, que si hay un adolescente con problemas, o si hay un niño con problemas, hay- es un problema de todos. Es un problema Totalmente. social, es un problema de Como la padres no familia. somos ajenos a eso que le está pasando. Claro, claro, y eso muchas veces yo lo veo, ¿viste? Que me llaman padre, me dicen, te la voy a mandar a la mía, me dicen. Te lo voy a mandar al mío para que lo acomodes un poco. A ver si respondés lo que yo respondo. Yo digo, bueno, Viene y me encuentro con un ser ahí está. maravilloso, inteligentísimo, que la tiene mucho más clara que yo, que los padres y que todos, que me cuenta otra película, otra historia que me relató la madre, no fue el padre antes de mandármelo, como dicen, ¿no? Entonces, ahí digo, bueno, volvemos a confirmar esto. Salgamos de esta idea de que tenemos problemas individuales. Los vivimos en Ujú. soledad muchas veces los problemas, estas cuestiones, pero siempre esto tiene que ver con el vínculo, O con sea, los otros, con los otros. totalmente. Hay otros en la vida de ese adolescente. No está solo flotando en el universo. Totalmente. La invitación es, o al menos lo que yo hago, porque me hiciste reír con esto de, ahí te lo mando. Es tan hermoso escuchar eso cuando te dicen, ahí te mando a mi hijo. Claro, un Y yo, paquete que te manda, ¿no? Que vos claro, decís, bueno, mandalo, qué sé claro, y yo. yo mi respuesta es, ningún problema, yo lo recibo de brazos abiertos, pero te aclaro que vos también vas a tener que venir. O sea, y vas a tener que venir vos y va a tener que venir el papá. O sea, yo lo recibo, pero ustedes Claro, también tienen que venir. claro, Por claro. esto que vos decís, ¿no? O sea, lo que le sucede a un niño, a un adolescente, no escapa a los padres. Los padres también están involucrados. Totalmente, totalmente. Es la caja de resonancia, ¿viste? Escuchamos siempre que Sí, se dice, ¿no? Los niños, el adolescente. Entonces, bueno, como siempre, se trata de hacer callar esa alarma, ¿no? Bueno, hagámoslo tratar, mediquémoslo. Esto, ¿no? Que está ocurriendo todo el tiempo que lo escuchamos, ¿no? Los niños que terrible. tenemos que Niños etiquetar, medicados, adolescentes medicados, terrible. porque son inquietos, porque se mueven, ¿no? Y claro, la propuesta del sistema educativo, podemos decir social, es adaptate o perecé. Nosotros nos vamos, adaptate vos a nosotros. Bueno, en esa adaptación, los más sensibles les cuesta más esa adaptación, ¿no? Les cuesta. Y bueno, y menos mal, uno dice, ¿no? Porque todavía Ujú. en ellos se expresa nuestra eh, disconformidad, nuestra incomodidad con un sistema que no potencia lo mejor de nosotros, sino muchas veces todo lo contrario, transformarnos en máquinas, transformarnos en algo que sea previsible, ¿no? Y bueno, nuestra educación apuntó a eso, ¿no? Todos hemos ido a la escuela sentados en un pupitre,
Esto ya denota nuestra edad, Lili. Sí, ay, por favor. Si estaban en un pupitre con alguien en el frente, un poco más arriba que nosotros, ya preparándonos para lo que va a venir más adelante, ¿no? Que vamos a tener un jefe o alguien que mande en una fábrica o en un lugar. Bueno, tuvimos toda una adaptación para eso. Bueno, nuestros cuerpos todavía denuncian esto. Dicen, no, a mí también dame juego, dame alegría, dame flexibilidad, no que todo sea un crecimiento arbóreo, ¿no? Como decimos, Ujú, que todo va tendiendo hacia un pico que no sabemos cuál es. Muchas veces la sala velatoria, ¿no? Ese mm. pico. Entonces, cuestionamos esto y lo tenemos en cuenta. Seguimos yendo a trabajar, seguimos teniendo un jefe, por lo menos sabiendo de qué va el juego este, ¿no? Para luego no ser sorprendidos, como mucha gente le ocurre, ¿no? Que se jubilan o son despedidos de un trabajo y vemos que se enferman o que no tienen dificultades, porque nunca previeron esto, ¿no? De que en un momento el sistema tiene dos condiciones básicas, podemos decir, el sistema social nuestro. Está basado en la explotación y en la exclusión. O sea, ¿no? Te podemos explotar un rato, un Sí. tiempo, toda la vida, y si te enfermas o te vas fuera de la ley, podemos decir, eh, te excluimos, ¿no? Pasás Ujú. al terreno de los excluidos. Entonces, eh, el adolescente es una figura que debiéramos imitarla un poco, ¿no? Tal También cual. tiene mucho para enseñarnos el adolescente. No lo tenemos que educar, acomodar. Yo diría que lo tenemos que observar y escuchar más. Claro, totalmente. ¿Mm? ¿No? Acordémonos. Fernando, la verdad un placer, se me hace corto el tiempo. Igualmente, Lili, gracias. Eh, un placer, como siempre, hablar con vos, compartir esto, seguir en nuestra misión.